Este video quiero empezar diciendo que le puede ayudar a 2 tipos de personas, y lo más seguro es que si tú estás viendo este video, lo más seguro es que te encuentres en alguna de estas situaciones. Una puede ser que estás desafiando tu realidad, ya estás harta de la vida en la que vives, ya no quieres vivir lo mismo, ya estás cansada, ya no sabes hacia dónde ir porque sientes que cuando te despiertas el siguiente día es el mismo día y simplemente lo que quieres es salir. O a lo mejor te sientes en una esquina en la que sientes que las paredes se están cerrando y el aire cada vez es menos. No sabes hacia dónde ir, ya de plano crees que hasta ahí va a quedar la situación, pero me gustaría decirte que es normal, que puede suceder y que es más común de lo que te imaginas. En este momento no pienses en la casa, en el carro, en la familia, en los hijos, en las cuentas de banco. Creo que este video es muy importante para entender en qué dirección tienes que dar el siguiente paso. Así es, Mariana. Y como bien lo dices, en este video les vamos a platicar de diferentes características que deben de tener las mujeres exitosas. Mariana y yo estuvimos investigando y recopilando información de las principales mujeres más exitosas que existen hoy en día y hemos identificado ciertas características que tienen estas mujeres que las han hecho llegar hasta el día de hoy al éxito que tienen ellas y que han logrado en sus proyectos, en sus empresas. Así que bienvenidos a un capítulo más de Chicks and Chats. Yo soy Fanny Yo soy Jackie. y el día de hoy les vamos a hablar de características de mujeres exitosas. Y como bien lo mencionas, Mariana, realmente sabemos, el éxito no es nada fácil. Es un paso y es un camino muy, muy, muy complicado, muy difícil y que implica tener mucho carácter y mucha voluntad para dar ese primer paso y empezar a recorrer este camino. Por eso, el primer paso de todas estas características o la primera característica es la valentía, porque realmente se requiere muchísima valentía para dar ese primer paso y para decidir vivir una vida normal a pasar a tener una vida extraordinaria que también requiere cosas extraordinarias y trabajo extraordinario. Muchos de nosotros nos hemos encontrado en ese punto en el que nos llega esas ganas o tenemos un sueño y queremos desarrollarlo, pero siempre nos encontramos como con esa barrera, esa pared que no nos deja dar el primer paso, que puede ser miedo, pueden ser muchas circunstancias a nuestro alrededor, pero que no nos dejan aventarnos. Y precisamente, fíjate que estaba escuchando en uno de los videos de una de las empresarias exitosas que decían, ella cuando estaba empezando y recorriendo este camino, mucha de la gente a su alrededor, incluso de su familia, la comparaban mucho con amigas cercanas, con familiares cercanas, que muchas veces le atribuían, es que tus amigas son súper inteligentes, son súper talentosas, seguramente les va a ir muy bien, tienen ideas muy buenas, tienen proyectos muy buenos, pero adivina qué, que al final, después de los años, no lograron nada. No fue por falta de talento, no fue por falta de habilidades, no fue por falta de inteligencia, sino fue porque no se atrevieron a dar el primer paso, no se atrevieron a empezar a querer luchar por esa idea, por ese sueño, por ese proyecto y no aprovecharon las circunstancias, no empezaron en este camino. Entonces, la valentía es el primer paso. Si tú estás queriendo empezar en este camino, tienes que atreverte a dar y vencer el miedo, vencer todo lo que te pueda estar deteniendo para poder comenzar en este camino. La valentía o el escuchar valentía como que suena muy poético, pero no necesariamente tiene que ser esa gran actividad o pelearte contra un malo, no sé, etcétera, etcétera. Simplemente es querer salir o cambiar la situación en la que estás ahorita. Esa es la valentía que se necesita para empezar algo nuevo, para empezar una nueva historia, para empezar un nuevo proyecto. Esa es la valentía que se necesita. Y fíjate que hay muchas, bueno, yo ahora pienso en dos formas en las que se puede iniciar en este camino, que una puede ser por decisión propia, pero otra también puede ser por las circunstancias.
Y en los ejemplos que yo escuchaba, uno de ellos era el de Marta de Baile, el caso de Marta de Baile, que ella empezó porque las circunstancias la orillaron. Y ella mencionaba mucho, lo mejor que le pudo haber pasado fue haberse divorciado tan joven, haber sido mamá soltera, tener a 2 hijas que mantener, no tener trabajo, dinero ni nada. Y realmente la necesidad fue la que le empujó a empezar su sueño, su negocio, pero ella, o sea, más allá de tener la necesidad, aprovechó las circunstancias para comenzar esa visión que ella tenía y desarrollarlo hacia lo grande, o sea, realmente aprovechó todas las circunstancias y empezó a trabajar en su sueño porque no le quedaba de otra. Y también tenemos el caso en donde las circunstancias son las que nos orillan. Y justo para allá iba. Yo que me sé un poquito más la historia, sí quiero hablar de eso. Fanny, ¿qué fue lo que te orilló a ti decirme que sí a hacer este proyecto? Fíjate que yo puedo hablar del otro lado de la moneda, que fue por decisión propia. Bueno, yo creo que meses o incluso año antes de que platicáramos de todo esto y que surgiera el proyecto, yo ya había identificado que yo buscaba algo más, que realmente yo quería un cambio en mi vida porque no me estaba llenando en lo que estaba haciendo. Yo buscaba un propósito, algo adicional a mi vida y lo empecé a identificar, empecé a buscar este lugar dentro de mi vida y justo unos meses después, tú apareciste con esta propuesta que estaba bastante alineada con mi propósito, que es motivar gente, ayudar a la gente, apoyar. Entonces, estaba bastante enfocado a mi objetivo y yo lo vi como una oportunidad, porque dije, es un paso que me va a ayudar a estar más cerca de mi objetivo, de mi propósito y de mi sueño. Realmente, pues tomé las circunstancias y es que eso es lo que pasa cuando vas identificando tu propósito y te van llegando oportunidades. Justo es eso. Y quiero hablar de, el otro día estaba viendo un video de una revista muy famosa de negocios y una de las personas que salía mencionaba que estaba en un punto crítico en su vida, estaba en la universidad y no sabía hacia dónde ir. Así que lo que ella decidió hacer, que a lo mejor para muchas personas les puede servir, es escribir en una hoja cuáles son tus habilidades y del otro lado cuáles son tus gustos o qué te gusta hacer. Y ella mencionaba que en la parte de habilidades no tenía nada. Ella sentía que no era hábil en nada, que no tenía desarrollada ninguna habilidad. Así que en su cabeza fue de, ¿qué es lo que me queda? Solamente me quedan gustos. Y ella tenía un gusto por las revistas, por los tabloides. Y entonces dijo, pues esto es lo único que me queda. Esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que disfruto. Y años después, ahora tiene una compañía valuada en muchos, muchos millones de dólares, a la que le va muy, muy bien. Y fíjate que esto va completamente alineado con nuestro segundo paso, que es cuál es el propósito de lo que quieres hacer. Porque algo que hablábamos es, una vez que ya empezaste en este camino, que quieres empezar en este camino, tienes que tener muy bien identificado cuál es tu propósito. Y tu propósito no va siempre relacionado con exactamente qué es lo que quieres vender o cómo vas a generar dinero. Como bien decías, Mariana, una forma en la que se puede identificar cuál es tu propósito es a través de este tipo de ejercicios, identificando qué es lo que te gusta, para qué eres bueno, que muchas veces van de la mano con tu pasión y que refleja qué es aquello que realmente te motiva, te apasiona, te gusta. Y así tal cual, como en la historia que nos contabas, bueno, a ella le gustaban las revistas y terminó haciendo algo relacionado, terminó haciendo una empresa de revistas, pues es muy parecido. Realmente algo que yo identifiqué en muchos de los videos que estuve revisando de las mujeres exitosas es que aquellas empresas que realmente tienen muy claro y muy definido y que tienen un propósito detrás de toda la empresa o de la compañía, del proyecto, son esas empresas que son más exitosas y que se terminan volviendo multimillonarias y millonarias porque están buscando algo más allá de simplemente crear dinero. Tienen un objetivo, están buscando ir más allá de sí mismos, están buscando ayudar a una causa, apoyar a cierta población en específico, tienen un alma. Igual una frase que mencionaban mucho,
una empresa que no tiene propósito, que no tiene alma, pues está destinada a no tener éxito, porque precisamente no puede trascender más allá. Puedo decir que muchas de esas empresas que tú mencionas, Alma, el propósito o el objetivo es ayudar a alguien, es enfocarse en una sola persona, es muchas veces es trivial porque tú ves videos y los videos te dicen es que tú tienes que resolver una problemática, pero Ujú. en tu cabeza es ¿qué problemática resuelvo? O sea, ¿qué resuelvo? Dime qué Sí. hacer. ¿Qué es lo que hace falta? ¿A quién Exacto, o ayudo? qué no estoy viendo. Al principio no lo entendía, pero ahora que lo veo, tiene mucha razón. Tienes que resolver un problema porque ahí hay demanda, pero en lugar de enfocarte en el producto, te tienes que enfocar en la persona a la que vas a ayudar. Y para eso, bueno, Mariana, no sé si nos puedas platicar un poco con tu ejemplo. Digo, tú que estás igual comenzando en este camino, ¿cómo fue que, o cuál es ese público al que estás enfocado? ¿Cuál es ese propósito como para ilustrarnos un poco más eh, cómo va relacionado esto? Miren, voy a ir un paso atrás. Yo, honestamente, es mucho, muy gracioso porque yo no creía que tenía ninguna habilidades, a pesar de que tenía ya un título de ingeniería. Yo no creía que era buena para nada y entonces yo me fui como la persona del ejemplo, hacia el lado de gustos, qué es lo que me gusta. Y lo que a mí siempre me han gustado son los bienes y raíces, pero no me gusta la parte de ventas, no me gusta la parte de construcción, me gusta que se vea bonito, que a las personas les den gusto vivir ahí y que de verdad sea de calidad, porque sobre todo viviendo en México, creo que podemos ver muchos ejemplos en los que, pues, personas de bajos recursos quieren hacerse de lo suyo, pero a lo mejor no tienen lo suficiente para hacerlo de una forma, eh, de calidad, por así decirlo. Así que, hasta cierto punto, eso fue lo que me llevó a este camino, y mi propósito, mi objetivo es crear lugares, crear casas, crear departamentos que de verdad den gusto vivir ahí, que a las personas les guste recibir personas en sus casas porque les gusta mostrar dónde viven, les gusta. Es muy gracioso, pero a lo mejor tú lo puedes ver del otro lado. Lo que tú quieres es que la otra persona siente envidia de donde tú vives. Y sí, de verdad suena un poco raro, pero me gusta mucho esa idea y eso fue lo que me llevó a este punto. No fueron mis habilidades, fue más bien un gusto y, sobre todo, yo soy el tipo de personas que les gustan muchas cosas. Así que, ¿cómo seleccionar solamente una en la que enfocarte? Yo me di cuenta de que esto era algo que quería hacer porque en todas mis redes sociales era un mínimo común. En mi teléfono tengo una aplicación de casas donde presentan Wow. imágenes de casas y tengo librerías de imágenes. En Instagram, por ejemplo, tengo guardadas imágenes de casas, de lugares. En YouTube veía videos así. eh, Cuando, no sé, iba de viaje o algo así, eran los vecindarios que me gustaba ver, las casas, qué casas bonitas habían, cómo eran por fuera, lo más que pudiera ver, para mí me encantaba. Y por eso fue donde me di cuenta que por ahí quería seguir. Y esa es una muy buena técnica para identificar cuál es ese propósito o cuál es esa pasión. De hecho, en muchos sitios yo he identificado que te aconsejan eso. Te dicen, identifica cuáles son tus favoritos dentro de tus videos de YouTube, identifica cuáles son las imágenes que más descargas, tu historial de búsqueda, porque son ese tipo de cosas que tú buscas cuando no tienes nada que hacer o que son parte de tus hobbies, pero que son cosas que posiblemente no tengan nada que ver con lo que te dedicas, pero son cosas que haces en tu tiempo libre porque disfrutas, porque te generan alguna satisfacción, algún placer, que realmente son cosas que te llaman la atención. Y en alguna de esas cosas puede estar tu propósito, tu pasión. Igual me gustaría complementar con otro ejemplo que quizá les pueda ayudar un poco más.
En el caso de mi mamá, ella tiene un negocio de ropa, creo que ya lo he mencionado muchas veces, pero es un negocio de ropa artesanal, es decir, que vienen con bordados de cosas típicas. Para la gente que no sabe México, bueno, pues en México tenemos muchísima diversidad de bordados y de cosas típicas. Entonces, ella pues como tal vende ropa y la gente pues le compra ropa, no está comprando otra cosa, pero ella dentro del propósito de la empresa y del objetivo, y que fue uno de los motivos por los que creó todo, es una, intentar pues dar a conocer parte de la cultura mexicana que incluye todo este tipo de bordados que son pues patrimonio. Y otra de los objetivos también es ayudar a las mujeres que se dedican a hacer esto, porque los bordados los hacen mujeres indígenas a mano. Entonces es parte de su arte, es parte de su patrimonio, de su cultura. Y ese es su objetivo, intentar ayudar a todas estas mujeres pues a sobrevivir, a salir adelante con sus familias y pues a darles empleo. Entonces, de verdad es tan importante el tener este objetivo y este propósito claro, porque al final es el alma de la empresa y es lo que intentas dar a mostrar hacia el mundo y es lo que en realidad estás vendiendo, no tanto una prenda, sino que estás vendiendo cultura, estás vendiendo el apoyo, estás vendiendo todo esto y que en los momentos difíciles, porque de verdad en las altas y bajas, cuando intentan dar la toalla y tirar la toalla a mamá, siempre dice no, porque mi propósito es este. Y yo, mientras pueda seguir ayudando a estas personas y mientras pueda seguir aportando a mi propósito, pues lo voy a hacer. Entonces, ese es un ejemplo de qué tipo de objetivo puede ser, que no necesariamente es como tal el vender ropa como tal, no es necesariamente el producto lo que estás ofreciendo. No sé, en el caso de Marta de Baile, ella lo que creó fue un sitio web de información de bebés, pero su objetivo principal era ayudar a todas esas mamás primerizas con información para que pudieran saber cómo ser una mejor mamá, qué hacer, qué no hacer. Entonces su objetivo principal era ayudar a esta población de mujeres y eso fue su esencia hasta el final. Entonces, eso es un ejemplo de cuán importante es tu objetivo. También tenemos que mencionar que debes de estar dispuesta a pagar el precio de la decisión que vas a tomar. A ver, Ujú. ¿por qué lo digo esto? Porque si tú lo que buscas es una vida fácil, una vida sin problemas, una vida en la que vas a tener mucho dinero, una vida en la que vas a tener mucho tiempo libre, mucho tiempo de ocio, creo que este no es tu camino. O al menos, si quieres que sea tu camino y eres lo suficientemente testaruda para que sea y se vuelva tu camino, debes de estar consciente que todo eso te va a llegar, si haces las cosas bien, claro, te va a llegar en el futuro. Y digo, si haces las cosas bien, porque sin importar qué tan buena eres o qué tan buena es la idea de negocio, hay cosas que pueden suceder en el exterior que van a hacer que tu empresa o tu negocio o tu proyecto fracase, que tú no puedes controlar y debes de estar consciente de eso. Claro, porque realmente el elegir este camino, que es el tener una empresa, el tener un cargo extra, el tener un puesto de liderazgo, implica muchísimas cosas, muchísimo sacrificio de tiempo, de comodidad, como decíamos, esfuerzo, trabajo, muchísimas cosas que de verdad tienes que estar dispuesto a dar de ti porque sabes que al final de ese camino vas a obtener todos esos beneficios, como decía Mariana. Muchos de nosotros y la mayor parte del mundo y la sociedad está acostumbrada a disfrutar primero y trabajar después. Y este camino es completamente lo contrario. O sea, este camino vas a tener que primero trabajar, 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 sacrificar todo lo que implica y hasta el último sabes que tu recompensa pues va a ser todo eso. Tiempo, dinero, disfrutar, todo lo que viene después. Y es un camino bastante complicado porque muchas veces vas a ver a amigos, familia, gente a tu alrededor, pues teniendo esa vida cómoda, disfrutando, siendo felices, sin preocupaciones, sin estrés, sin nada. Y de verdad, muchas veces te vas a cuestionar y es muy normal preguntarse
y decir, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy eligiendo el camino difícil? ¿Por qué estoy haciendo esto? Pero hay una frase que dice, si quieres tener una vida extraordinaria, tienes que estar dispuesta a pagar por esa vida extraordinaria. Entonces, tienes que estar dispuesta a todo esto que va a requerir y que implica este tipo de vida y este tipo de camino. Claro, y debes de estar consciente que vas a trabajar cuando el resto de los demás sueñan, pero Ujú. después vas a vivir lo que el resto de los demás sueñan. Y creo que, al menos para mí, eso, pues hasta cierto punto es un motor. Precisamente, estás siendo consciente que todo eso que anhelas y por lo que estás trabajando en el presente no existe, pero es algo que va a llegar a ti, obviamente, si continúas con este camino. Claro, y eso nos lleva al siguiente punto, que es tener disciplina. Por eso mencionaba trabajar cuando ellos sueñan, porque muchas veces tus días de trabajo van a ser de 10 horas, de 12 horas, y debes de estar consciente que, pues, si no lo haces, lo más seguro es que el problema o la situación no vaya a tener un buen resultado si no lo haces. Sí, es correcto. Y no sé si han escuchado ustedes esto, pero es una frase igual muy conocida. El talento está sobrevalorado porque lo podemos ver en miles de ejemplos de la vida diaria. No importa qué tan hábil seas, qué tan talentoso seas, si no estás dispuesto a vivir en un camino de disciplina o a tener disciplina en aquello que eres bueno o que te quieres hacer, no vas a obtener ninguna clase de resultados ni ninguna clase de éxito. Y eso lo podemos ver mucho en ejemplos muy prácticos, por ejemplo, en personas muy famosos del deporte, en basquetbolistas, o sea, que muchas veces hemos visto miles de ejemplos, ¿no? Que te dicen, es que, no sé, Michael Jordan, que era malísimo y que al inicio no daban una, pero ¿qué fue lo que los llevó al éxito? La disciplina, o sea, que ellos entrenaron, continuaron y continuaron y continuaron y al final terminaron siendo mejores que muchos que quizá pudieron haber sido más talentosos porque la disciplina le termina ganando siempre al talento. Y algo que sí quiero remarcar que es muy importante es que muchas veces nos enfocamos en pensar para qué sí somos buenos y sobre todo en qué no somos buenos y en qué Ujú. nos gustaría ser buenos. Pero lo que debemos de entender es que eso para lo que quieres ser bueno puede ser bueno. Y la única forma de hacerlo es intentando, es queriendo ser bueno y desarrollando las habilidades, porque las personas no nacen con las habilidades, las desarrollan o tienen una facilidad para desarrollarlas. Y entender que se puede desarrollar solamente depende de tu trabajo. Creo que es una gran forma de entender que puedes hacer lo que quieras. Sí, así es. Realmente, cuando tú tienes en claro qué es lo que quieres y si le dedicas el esfuerzo suficiente, te puedes terminar volviendo, pues, bueno en aquello que anhelas. No depende tanto de tus habilidades o de tus talentos. Y eso me lleva al siguiente punto, que es no darse por vencido. Independientemente de cuál sea tu circunstancia, debes de aprender a tener el temple, el carácter suficiente para no darte por vencido. Porque, como decimos, este camino es bastante complicado, está lleno de altas y bajas, pero tienes que aprender a encontrar muchas veces la motivación suficiente para no darse por vencido. Y fíjate, Mariana, que yo muchas veces me cuestionaba y me ponía a pensar, ¿por qué existen tantos videos motivacionales? O sea, de verdad, creo que es lo que más existe en redes y en YouTube y todo eso. Y decía, ¿quién ve tantos estos videos? O sea, ¿quién se pone a verlos? Pero ahora que estoy de este lado, puedo darme cuenta y puedo entender perfectamente bien por qué existe tanto material al respecto y quién los ve, porque algo que de lo que más se necesita en el día a día es motivación. O sea, te puedo decir que por un día que te despiertas motivado, 5 no vas a estar motivado. Y ahora la pregunta es, ¿cómo te motivas? Uf, creo que depende del día, porque hay días buenos, hay días malos,
hay días muy malos y hay días horribles. Así que depende del día, es un hecho. Creo que los días buenos se disfrutan. Los días malos son llevaderos, pero conforme se va poniendo peor la situación, muchas veces es ponerte a pensar, ya estoy aquí, todo va a estar bien y vamos a salir de esta. Pero también cuando de plano sientes que no llega esa motivación y por muy negro que veas las cosas y por muy ahogado que ya te sientas, muchas veces es darte cuenta que a lo mejor pierdes más, o bueno, en mis situaciones cuando de verdad está muy difícil la situación, es darme cuenta que es peor si regreso que si sigo hacia adelante, que hay demasiadas cosas en juego como para regresarme al inicio o salirme de ahí. Así que no hay de otra más que seguir adelante. Sí, es la misma presión la que te lleva, ¿no? Como tú dices, o sea, ya estás tan metido en esto que no tienes otra más que seguir y llegan esos momentos. Pero, pues, como bien dices, son días muy, muy llenos de altas y bajas y de diferentes emociones. Y hay otros días donde yo también he encontrado que parte de la motivación está en recordarte tu propósito, tu objetivo, el por qué lo estás haciendo. Cuando muchas veces cuando estás en esos días donde ya sientes que ya no puedes más o que no sabes por qué continuar, porque no parecen suficientes las razones, las motivaciones, a veces el regresar al por qué empezaste, muchas veces eso te ayuda como que a recuperar esa energía, a recuperar esa motivación. Y como les decía, otra es llenarte de estos videos motivacionales, llenarte de todo este contenido motivacional, porque muchas veces pareciera, yo lo veo como un tanque de gasolina de motivación, que cuando ya está así en rojo, que ya se te va a acabar, a veces esas palabras, esos videos y aquellos en los que te sientes identificado, te dan como que esa luz y ese poquito de energía que necesitas para continuar y darle un día más, pero realmente es bastante complicado. Entonces, por eso es tan importante el tener esta voluntad y esta fuerza para no rendirte y continuar adelante, porque precisamente, además, por si no fuera poco, en este camino nos vamos a equivocar mucho. Ujú. Y eso nos lleva al siguiente paso, que es precisamente equivocarte mucho. En este camino vas a tener que equivocarte mucho y de muchas formas. Y precisamente, Mariana, porque fíjate que cuando tú estás empezando, van a haber muchísimos momentos en la que tú la vas a regar, porque pues eres la que estás empezando. Y también que en tu negocio muchas cosas van a salir mal, o en tu proyecto muchas cosas van a salir mal, muchas cosas van a salir no como tú quieres, pero es parte del camino. Y otra parte del camino es aprender a equivocarte. ¿Cómo aprender a equivocarte? Pues entender que van a suceder muchas cosas, que no te debes de rendir y que tienes que aprender a identificar, aceptar que te equivocaste, tener pues la humildad suficiente para reconocerlo, pero sobre todo para identificar qué fue aquello en lo que fallaste. Y fíjate que mi mentor siempre dice, entre antes te equivoques mejor. Busca equivocarte al principio. Tú busca con ansias equivocarte al principio porque cuando te equivoques vas a aprender y cuando aprendes vas a mejorar. Así que entre antes lo hagas mucho mejor porque va a ser tu camino en el futuro mucho más fácil. Es un hecho que sin importar qué sea lo que hagas, qué tanto sepas o qué tan poco sepas, te vas a equivocar. Eso es un hecho. Ujú. Y sobre todo es un hecho también darte cuenta que es normal, que todos se equivocan. Y algo que es muy importante es que el pedir ayuda no te hace débil. Sí, justo. Y es bien cierto, Mariana, porque creo que ahí es donde está, pues, lo valioso de los errores, que fíjate que muchas veces yo he leído muchas partes que te dicen, cuando aprendes cómo funcionan los fracasos, cuando aprendes cómo funcionan los errores, los dejas de ver como errores y los empiezas a ver como aprendizajes. Y es parte de, cuando tú empiezas a ver todo este tipo de errores o fracasos como aprendizajes, entiendes lo importante que son, lo bueno que te pueden dejar, que es crecer,
¿Crecer cómo? Pues aprendiendo, pidiendo ayuda, solicitando apoyo. Todo esto te termina enriqueciendo y apoyando para que a la siguiente vez o ya no te equivoques, o te equivoques pues de diferente forma o menos. Todo siempre debe de aportar al crecimiento. Por eso es muy importante aprender a ver los errores desde otra perspectiva, aprender a ver los fracasos desde otra perspectiva, perderles el miedo, que es lo más importante, y entender que es parte de este camino. Y algo que también es parte de este camino es muchas veces el miedo a fracasar. Y Ujú. cuando tienes miedo a fracasar, dices, bueno, entonces déjame, voy a hacer esto otro porque esto va a reducir mis probabilidades del fracaso. Y si fracaso aquí, ya tengo lo otro. Así que estoy segura. Y no necesariamente, porque el diversificar de verdad que no ayuda. En lugar de enfocarte tú a tener éxito en una sola cosa, el diversificar te quita atención y hasta cierto punto puede disminuir esas probabilidades de tener éxito. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Mariana. Y fíjate que creo que eso es un error que las dos vivimos en algún momento y hasta lo platicamos en el pasado. Tú y yo éramos mucho de estar de acuerdo en tener planes de backup, de plan A, plan B, plan C, plan D, y que de verdad yo estaba bastante de acuerdo con esa mentalidad de tener muchos planes, pero como bien dices, el hecho de tú tener muchos planes activos al mismo tiempo hace que te quiten la energía, porque estás lejos de tú enfocar todo tu tiempo, toda tu energía, que de por sí ya es muy exigente este tipo de proyectos y de negocios, estás intentando darle menos a varias cosas y eso hace pues que crezcan menos, que progresen menos, que prosperen menos. Y justo en uno de los videos que también estaba viendo, mencionaban que había una mujer empresaria que estaba en un foro donde estaba muchísima gente importante, exitosa, y esta mujer estaba pidiendo pues asesoría. Y comentaba, decía, bueno, yo soy una mamá soltera, tengo dos negocios, pero estoy pensando en abrir un tercero. Y les preguntaba, ¿qué me recomiendan? Bueno, pues todos estuvieron de acuerdo y le dijeron, es que para empezar, ¿por qué tienes dos negocios? ¿Y por qué estás pensando en iniciar un tercero? Si realmente tuvieras un negocio exitoso, bueno, no tendrías la necesidad ni estarías pensando en abrir dos o tres, o sea, no habría la necesidad. Le dijeron, enfócate en uno solo y haz que ese sea el único exitoso para que no necesites estar buscando otros más. Entonces, es justo lo que mencionas cuando haces una cosa, pero la haces bien y enfocas todo tu tiempo, tu energía y tu esfuerzo en eso, no tienes necesidad de estar pensando en otras opciones. Claro, y también es el hecho de pensar en que va a salir mal. Y como tú Ah, ya estás tan segura que va a salir mal, tú vas a tener ese plan B para cuando salga mal. En exacto. lugar de decir, ok, si esto sale mal, ¿cómo lo voy a resolver? O sea, tú ya estás dando por hecho que va a salir mal y que cuando salga mal tú ya estás segura. En lugar de, como bien lo mencionaba, si esto sale mal, ¿cómo lo puedo resolver? Así es. Sí, estás pensando, bueno, barre el derecho de la mano con el anterior, que estás pensando que va a fracasar, tienes miedo a ese fracaso y por eso estás creando un plan de colchón de backup. Entonces, es justo eso, enfocarte en un solo plan, pero hacerlo bien y entregar toda tu energía, todo tu esfuerzo hacia ese solo plan. Claro, pero bueno, Fanny, hemos llegado al final de nuestro video. Me gustaría irme, pero antes decirles que es muy normal no saber qué es lo que vas a hacer con el resto de tu vida. Es muy normal sentirte perdido en tu propia vida. Es muy normal sentir que las paredes se te cierran. Bueno, eso a lo mejor no es normal, pero las situaciones te orillan a eso. Sí. Pero se puede dar. Es normal que a las personas les suceda. Así que lo que no es normal es decidir que ya no quieres eso y decidir que vas a cambiar tu realidad. Eso es lo que hace y lo que crea personas extraordinarias. Así es, Mariana. Y como bien lo dices, o sea, realmente creo que nunca se tiene una certeza completa
de qué es lo que quieres en la vida, exactamente en qué punto estás. O sea, es muy normal sentirnos perdidos en diferentes puntos de nuestra vida. Y precisamente algo que nosotras identificamos es que este proceso que nosotras y estas características que nosotras les acabamos de compartir es como un ciclo infinito, porque como bien lo dice Mariana, nosotros ya estuvimos ahí en algún punto en el que comenzamos este camino. Actualmente nos seguimos encontrando ahí porque constantemente nos estamos cuestionando, nos estamos pasando por retos, por dificultades, por temas y vamos a seguir pasando en un futuro, quizá a distintos niveles, pero esto es un ciclo infinito hasta que llegas a tu objetivo. Entonces, pues no te sientas mal si es que de repente te sientes perdido, no te sientas mal si de repente te sientes sin camino, sin rumbo, sin motivación, porque es parte de. Lo importante es continuar, o sea, siempre avanzar, avanzar, avanzar y continuar. Otra frase muy importante es, muchas veces no sabemos qué tan fuertes somos hasta que no nos queda de otra más que demostrarlo. Entonces, pues me gustaría dejarlos con esa frase. Claro. Y bueno, si te gusta lo que hablamos en este video, por favor, dale like al video, suscríbete al canal. Y bueno, mientras tanto, nos vemos a la próxima. Bye. Gracias.